Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Eva, Ibu, como me queréis llamar, y hoy, tras mucho tiempo y mucha espera, os traigo la reseña del lenguaje del anime. Antes de empezar propiamente con el vídeo reseña, os quiero hacer una pequeña aclaración. No sé muy bien cómo hacer esta reseña porque al ser un libro prácticamente que te habla cómo se hace un anime y todos los tecnicismos que tiene, no cuenta una historia, no sé exactamente qué contaros, así que os voy a ir comentando de qué va el libro, qué temáticas trata, por qué me ha gustado, a qué público se lo recomiendo y cómo está tratada la información que se muestra en el libro. Así que no sé, es más bien para que los que a lo mejor estáis decidiendo si comprároslo o no, os podáis decidir si lo queréis de verdad. Si no sabéis de qué va el lenguaje del anime es un libro donde trata paso por paso la historia del anime desde que surgió en Japón, los primeros cortometrajes que a lo mejor duraban 4 segundos, a los animes de hoy en día, pasando por todas las características que tienen comunes, tratando esas características en profundidad, como puede ser el color, el movimiento, los tipos de dibujos, las proporciones, básicamente todo lo referente a las características del anime y cómo se produce el anime. Entonces yo creo que este libro es muy interesante para todos aquellos que os guste el anime, queráis saber más sobre él, queréis dedicaros a hacer anime, a hacer animación. Creo que también es un libro muy interesante. E incluso para aquellos que a lo mejor no queréis dedicaros a hacer animación y simplemente os gusta el anime, creo que es un libro muy recomendable porque a lo mejor hay veces que hablamos sin saber cómo se hace, qué puntos a veces nos fallan de los animes. A lo mejor pensamos que se puede hacer un anime de otra forma según nuestro punto de vista y en realidad no, porque debido a la forma de producción de un anime no da tiempo, no tiene presupuesto o es imposible hacerlo con la técnica que lo hacen. Así que yo creo que es muy interesante de leerlo para todos aquellos que estén en este mundillo, para hablar con más propiedad y entender mucho mejor a los que hacen anime y en ocasiones a los propios animes, porque a lo mejor eso pensamos que se puede hacer mejor y por las características que tiene ese anime no se puede hacer de otra forma porque a lo mejor resulta muy costoso o llevaría, por ejemplo, mucho tiempo. Si os interesa compraros este libro, es de Diabolo Ediciones. Sí, Diabolo Ediciones. Este editorial tiene bastantes libros dedicados a la temática friki, como puede ser este o como puede ser Antes de mi vecino Miyazaki, Mi vecino Miyazaki, un libro de el Final Fantasy, creo que hay uno de Sailor Moon, juraría que también hay uno del viaje de Chihiro. Básicamente tiene un montón de libros dedicados a explicar a lo mejor qué surgió antes de que existiese Estudio Ghibli, características de las películas de Estudio Ghibli, más sobre Sailor Moon, Final Fantasy y todo esto. Creo que son libros muy interesantes para todos aquellos que os gustan la temática y muy recomendados. Ahora ya voy a pasar propiamente dicho a la reseña, donde os explico más en detalle de qué va, cómo está llevado y todo eso, y por lo que a mí me ha gustado y os lo recomiendo. Como he dicho antes, habla desde los orígenes del anime, antes de que existiese el anime, antes de que existiese la palabra, los primeros frames que se han creado para el anime. Creo que es muy interesante saber cómo surgió esta corriente en Japón, cómo fue evolucionando y viendo todas las influencias que ha habido exterior, porque yo creo que estamos a veces muy equivocados y pensamos que Japón está influyendo a la animación, o sea, a otros tipos de animación, como por ejemplo a Walt Disney, y en realidad fue Walt Disney quien influyó muchísimo a los animadores japoneses. Creo que es muy interesante saber cómo fueron influyendo las cosas, qué tipo de influencias tuvo Japón a la hora de animar, de las proporciones, de los colores, de los frames y todo eso.
Creo que es muy interesante saberlo, saber cómo fue evolucionando por las distintas épocas de Japón y cómo surgió la palabra anime, porque obviamente todos sabemos lo que es un anime, pero a lo mejor no sabemos por qué se llama propiamente así. Entonces yo creo que eso está muy interesante. Considero que la información de este libro es muy clara, me refiero, sí que habla de tecnicismos, obviamente en la producción de algo como puede ser un anime, tiene que haber los tecnicismos propios del mundillo, pero a la vez está muy bien explicado para que cualquier persona, esté o no en el mundillo de la producción de un anime, cualquier público lo pueda entender. Creo que es muy importante porque eso está dirigido para todos los públicos, gente más experimentada en el anime o gente que a lo mejor está empezando, quiere saber algo, como yo que no tenía mucha idea de cómo se hace un anime, los pasos que llevan a hacer un anime y todo eso. Y está muy bien explicado, una información muy bien tratada y todo muy claro y sencillo. Además, la forma en la que están escritos los capítulos, que os los voy a leer para que veáis los distintos capítulos que hay. El primero pone origen y etimología del anime, las características del anime y la influencia de la animación occidental, proceso de producción de un anime, traducción y software, la era digital en el anime, proporciones y expresiones faciales en la figura anime, el color y la iluminación como el lenguaje visual y por último el movimiento en el anime. Como podéis ver, al principio te habla cómo surgió el anime, luego te empieza a hablar de, propiamente dicho, las influencias, luego te habla de las características, cómo se producía antes, cómo se produce ahora, la era digital y luego ya cuando sabes perfectamente cómo se produce un anime y todo lo que tiene que pasar, te habla de las características mucho más extendido, como puede ser eso, los colores, las proporciones y todo eso que está muy claro desde que empiezas a ver anime. Creo que está muy bien llevado porque no te empieza a hablar por, yo qué sé, la producción de un anime o te empieza a hablar de las características y tú a lo mejor no sabes qué pueden hacer o no pueden hacer. No, aquí está todo muy bien explicado e incluso la información se repite de un capítulo a otro. Con esto me refiero, a lo mejor hay alguien que coge este libro y se lo lee todo seguido, muy rápido. Yo personalmente tardé más en leerlo porque estaba recreándome en la información, entendiéndolo, viendo en animes y todo eso. Entonces, si a lo mejor tú lo lees de forma mucho más rápida, sin parar de a lo mejor en pequeños detalles, cuando llegas a una parte, no sabes a lo mejor algún tecnicismo o algo de eso. Siempre que aparecen tecnicismos te lo explica, te recuerda cosas de un capítulo a otro para que nunca te pierdas en la información que te están dando. Yo creo que eso está muy bien para todo tipo de públicos. Además, al final siempre hay un glosario con términos como puede ser el seiyu, que si no sabéis lo que es, pues en los dobladores y ese tipo de cosas, palabras propias de la animación en Japón, los términos que utilizan allí. Todo eso está muy bien explicado y siempre está recogido al final. Pienso que es muy recomendable porque sí, no sé, yo creo que hay veces que damos por hecho cosas que no son, entonces hablar con propiedad siempre está bien y hay que darle una oportunidad a toda la gente que se está esforzando para tener esa información, porque queramos o no, esa información no nos la dan así en cualquier lado. Es más, si buscas en internet, puedes saber los orígenes del anime, pero no cómo se produce un anime. No te lo ponen ahí claro, explicado punto por punto. Y aquí te lo intentan explicar de la mejor forma para que todos los podamos entender y incluso si queréis dedicaros a la producción de un anime, a la animación, basaros en este libro está bastante bien, porque podéis saber la forma tradicional y la forma moderna. También muchas veces se peca de decir que un anime que está producido enteramente por ordenador sin la técnica tradicional es de peor calidad. Tenemos que tener en cuenta que la producción tradicional es mucho más cara, lleva mucho más tiempo que una producción más digital. Entonces, depende de las características de ese anime, llevará una de las dos producciones. Y además, no solo aquí también te habla de la forma en la que ha ido evolucionando, que al principio a lo mejor había muy pocos animes de muy buena calidad
y actualmente hay mucha producción anime y como quieren dar tanta salida al anime porque se está demandando en todo el mundo, no pueden pararse tanto en una producción mucho más profesional, que no es que no sea profesional la producción que hay ahora, sino que tiene que ser mucho más rápida. Entonces, todas ese tipo de características que nosotros a lo mejor no sabemos o no vemos, aquí te lo explican de forma mucho más clara para ayudarnos a entender mejor a los productores. Así que yo os recomiendo este libro. No sé qué más contaros porque creo que me empezaría a repetir, pero eso, muy recomendable para todo el mundo que esté en este mundillo, estén más experimentados o menos. Muy buena información, muy clara y sencilla. Y no sé, simplemente aunque sea para recrearte si te gusta el anime y quieras saber más, o aunque no te guste el anime, para recrearte sabiendo algo más de este mundillo, está muy bien. Así que nada más, darle a like, comentar, suscribiros, la que dice todo el mundo. Nosotros nos leemos en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!